Pocas estructuras antiguas provocan tanta controversia como la gran esfinge ubicada en la meseta de Giza. La historia de la creación de esta estatua monolítica sigue sin explicarse hasta el día de hoy. Vale la pena considerar quién podría haber construido la gran esfinge, que podría ser una reliquia clave para entender la historia de la civilización humana. La Gran Esfinge sigue generando un inmenso interés y es visitada por millones de turistas de todo el mundo cada año. Aunque es una de las estructuras antiguas más famosas de nuestro planeta, aún se sabe poco sobre el origen de esta enigmática estructura. La misteriosa estatua tallada en piedra caliza mide 73 metros de longitud y 20 metros de altura. La estatua representa la figura de la Esfinge, una criatura mítica con cuerpo de león y cabeza humana. Lo que puede parecer sorprendente es que estas son las únicas piezas de información ciertas sobre esta estructura. No hay descripción antigua que represente la construcción de esta estatua que haya sobrevivido. En el episodio de hoy intentaremos buscar respuestas a las preguntas urgentes sobre el origen de la Esfinge y sus posibles constructores. He reunido una gran cantidad de información para ti y juntos reflexionaremos sobre la historia de la construcción de la Esfinge. Cuando visitamos la Enciclopedia Británica u otras enciclopedias sobre historia antigua, leemos que la Esfinge fue probablemente construida por el faraón Jafra. La palabra probablemente es clave y nos muestra que el conocimiento sobre el origen de la Esfinge sigue siendo incierto. Dado que la Esfinge se encuentra en la meseta de Giza, donde una antigua civilización egipcia existió, muchas personas asumen automáticamente que fueron los representantes de esta cultura quienes construyeron este monumento. Sin embargo, es posible que la situación podría haber sido bastante diferente. Para entender mejor el tema relacionado con la datación de la Esfinge, debemos retroceder en el tiempo, a la era del llamado Antiguo Reino del Antiguo Egipto. La historia de Egipto consiste en el periodo predinástico, que incluyó las culturas Nagada y las posteriores 30 dinastías. Las dos primeras dinastías gobernaron desde el 3100 hasta el 2680 a.C. Luego vino el periodo del Antiguo Reino, que duró durante el reinado de las siguientes 4 dinastías hasta alrededor del 2180 a.C. El apogeo de la gloria de Egipto ocurrió durante la dinastía IV, que incluyó a gobernantes famosos como Jufu, Jafra y Gedefra. Según los egiptólogos, fue durante este tiempo que se construyeron las pirámides más grandes y también cuando se construyó la Gran Esfinge. Como hemos visto en las enciclopedias, el creador de la estatua fue probablemente el faraón Jafra, quien, dependiendo de la datación aceptada, construyó la Esfinge entre 2550 y 2500 a.C. Esta creencia se basa en 3 premisas. Primero, la Esfinge se encuentra al lado de la segunda pirámide, conocida como la pirámide de Jafra. Se dice que este faraón construyó todo el complejo, que incluía un camino y 2 templos. En segundo lugar, se encontró una estatua de Diorita de Jafra en el templo, cuya cara se asemeja a la de la Esfinge. Tercero, finalmente, entre las patas de la Esfinge se encuentra la llamada Estela del Sueño, colocada allí por el faraón Tutmosis IV, quien reinó alrededor del 14.000 a.C. El faraón Tutmosis desenterró la estatua enterrada de la arena y colocó la estela allí, que, además de los nombres de los dioses, también contiene el nombre incompleto Hab, que se identifica con estas 3 indicaciones mencionadas. Convencen a los egiptólogos de que fue efectivamente Jafra quien ordenó la construcción de la Esfinge. Recordemos que no hay ninguna inscripción o descripción de la construcción de la Esfinge desde el momento de su creación. En 1949, el famoso egiptólogo Selim Hassan escribió las siguientes palabras en su publicación: La Esfinge, historia a la luz de las excavaciones recientes. Teniendo todo en cuenta, parece que debemos atribuir la construcción de esta magnífica estatua del mundo a Jafra, pero siempre con esta advertencia: no hay una sola inscripción de esa época que vincule la Esfinge a Jafra, por lo tanto, debemos tratar esta evidencia únicamente como circunstancial. Los antiguos egiptólogos también tenían reservas sobre la datación de la Esfinge. En 1883, William Petrie afirmó en su publicación Las pirámides del templo de Giza que la Esfinge probablemente precede a la 4ª dinastía, de la cual proviene Jafra. Gastón Maspero compartió una opinión similar. Realizó investigaciones sobre la Esfinge en 1886 y afirmó que es definitivamente el monumento más antiguo de todo Egipto. Por otro lado, Ernest Bach escribió en su publicación Los dioses del Antiguo Egipto que la Esfinge existió durante la época de Jafra y es probable que sea de finales del período arcaico.
Los orígenes de la Esfinge se vuelven aún más interesantes cuando echamos un vistazo a la estela del inventario, una tableta que data de 600 a.C. Esta controvertida tableta describe cómo el faraón Keops encargó la construcción de un monumento de la longitud de la Esfinge. Keops era el padre de Jefren, lo que indica que la Esfinge ya existía antes de que Jefren se convirtiera en faraón. Sin embargo, los egiptólogos rechazan este sorprendente fragmento, considerándolo un revisionismo histórico, una falsificación deliberada, hecha por sacerdotes locales con fines políticos. Durante mucho tiempo, la hipótesis de que Jefron construyó la Esfinge fue ampliamente aceptada, a pesar de basarse en pistas inciertas. Sin embargo, un avance en el asunto ocurrió en la década de 1990. En este punto, el asunto comienza a volverse realmente interesante. En 1992, se publicó un sorprendente artículo en la Asociación Geológica Americana, que causó una gran controversia. El autor era Robert Schoch, un doctor en geología de la Universidad de Boston. Como experto en el campo, hizo un descubrimiento sorprendente. Durante su visita a Egipto, el científico descubrió evidencia geológica que no se ajustaba al consenso ampliamente aceptado. Robert Schoch descubrió que la Esfinge presenta fuertes signos de erosión por agua de lluvia, lo que solo podría haber ocurrido en un clima con mucha precipitación. Este descubrimiento fue sorprendente porque la Esfinge se encuentra en el borde del Sahara, en una región donde la sequía extrema ha prevalecido durante unos 5000 años. Esto significaba que el monumento debió ser construido miles de años antes, cuando prevalecían condiciones distintas en Giza. Robert Schoch especuló que la Esfinge debió haber sido construida a más tardar alrededor del 3000 a.C., y posiblemente incluso 3 o 4000 años antes. En su opinión, la Esfinge habría sido construida por una civilización completamente diferente a la de los antiguos egipcios. Investigadores independientes como John Anthony West y Ronishvala de Lubitsch ya habían señalado signos de erosión décadas antes. Sin embargo, fue la publicación del renombrado geólogo Robert Schoch la que causaría un gran revuelo. Inmediatamente después de la publicación, Schoch fue atacado por la comunidad de egiptólogos. Podría parecer que un descubrimiento geológico así llevaría a un emocionante debate sobre el origen de la Esfinge. Sin embargo, parte de la comunidad académica eligió un camino completamente diferente. El historiador Ronald Ferretz llamó a Robert Schoch un pseudohistoriador y un pseudocientífico. El arqueólogo Leonard Federer expresó opiniones similares. Por otro lado, uno de los egiptólogos más famosos, Mark Leonard, declaró lo siguiente: no se puede cambiar la historia de Egipto basándose en un solo fenómeno de este tipo. Así es como se lleva a cabo la pseudociencia, no la verdadera ciencia. El famoso egiptólogo Zahi Hawass, quien ha estado asociado durante mucho tiempo con el Consejo Supremo de Antigüedades del Ministerio de Cultura de Egipto, también comentó sobre los descubrimientos de Robert Schoch. Zahi Hawass luego declaró las siguientes palabras: por supuesto, esto es imposible, por una razón. No hay un solo artefacto, inscripción, cerámica, o cualquier otra cosa en el mundo que preceda a la civilización egipcia por 5000 años. Como podemos ver, los egiptólogos e historiadores no se anduvieron con rodeos y no tenían intención de aceptar la tesis de Robert Schoch. Las palabras de Zahi Hawass fueron respaldadas por otros egiptólogos, quienes señalaron que si la Esfinge era tan antigua, ¿por qué no hay otras estructuras tan grandes en el mundo que datan de hace 8 o 9000 años? Sin embargo, unos años después de la publicación de Schoch, ocurrió el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, cuando se encontró una estructura que data de hace 11.500 años, en Turquía. Esta estructura es, por supuesto, Göbekli Tepe, un santuario prehistórico, el lugar de culto conocido más antiguo creado por humanos. Göbekli Tepe consiste en pilares megalíticos que pesan hasta varias docenas de toneladas, que juntos forman estructuras ovaladas. Este descubrimiento fue un verdadero shock para el mundo de la arqueología, ya que de repente quedó claro que las personas de esa época eran capaces de construir grandes estructuras megalíticas hace 11.500 años. El descubrimiento de Göbekli Tepe también arrojó nueva luz sobre la antigua datación de la Esfinge y mostró que las personas antes de la época de la civilización egipcia podrían haber sido capaces de erigir tal estructura. Antes de continuar, vale la pena decir algunas palabras sobre el entorno de los egiptólogos. Como podemos ver, estas personas, en lugar de aceptar nuevos descubrimientos de otros campos de la ciencia, prefirieron inmediatamente estigmatizar a un geólogo respetado, llamándolo de manera grosera
Peor aún, entre los egiptólogos, también hay ignorantes extraordinarios, como Zahi Hawass, por ejemplo. Este hombre admitió en 2015 que nunca había oído hablar del descubrimiento de Göbekli Tepe en su vida. Pensemos en esto por un momento. Imagina, por ejemplo, a un periodista deportivo que nunca ha oído hablar de atletas como Robert Federer o Michael Jordan. La ignorancia de Zahi Hawass supera incluso ese nivel de absurdidad. Por supuesto, ya no es como en la antigüedad, cuando un científico se ocupaba prácticamente de todos los campos de la ciencia y estaba al tanto de ellos, porque actualmente simplemente hay demasiado conocimiento. Por esta razón, hay una especialización en la ciencia. Sin embargo, es realmente difícil de creer que un egiptólogo, durante 20 años no tuvo un momento para familiarizarse con el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos años. A pesar de esto, defienden firmemente la creencia de que la Esfinge no puede tener más de 4500 años. Regresemos a otros argumentos que sugieren que la Esfinge fue construida por el faraón Jafre. Como mencioné anteriormente, se encontró una estatua de Diorita de Jafre en el templo junto a la Esfinge, cuya cara se parecía a la de la Esfinge, en 1993. John Anthony West y el autor más vendido Graham Hancock contrataron a Frank Domingo, quien era un experto en antropología forense que trabajaba en el Departamento de Policía de Nueva York. Utilizando mediciones detalladas de la cara de la Esfinge, dibujos forenses e imágenes por computadora, Frank Domingo afirmó que la cara representada en la estatua de la Esfinge es completamente diferente de la cara en la estatua de Capre. Este argumento ha sido refutado, dejando solo dos pistas débiles que apuntan a Capre. En 2004, el egiptólogo Vasily Dobrev sugirió que el creador de la Esfinge podría haber sido el faraón Gedefre, quien era hermano de Capre. Según esta hipótesis, Jafre construyó la Esfinge a imagen de su padre, el faraón Jufu. El egiptólogo señala que la calzada que conecta la pirámide de Jafre con los templos fue construida alrededor de la Esfinge, como si ya hubiera existido allí. Otro egiptólogo, Rainer Stadelmann, llegó a las mismas conclusiones, afirmando que la Esfinge debe haber existido antes de la construcción de la pirámide de Jafre. En su opinión, esto significa que el faraón Jufu podría haber ordenado la construcción de la gran Esfinge. Como podemos ver, la idea de que la Esfinge fue construida por orden de Capre se basa en premisas muy débiles. Regresemos a los signos de erosión para buscar más pistas sobre la datación de la estatua. Las afirmaciones de Robert Schoch fueron respaldadas por otro geólogo, Colin Reeder, quien coincidió en que los signos de erosión se deben al agua de lluvia. Según Reeder, la Esfinge fue construida varios cientos de años antes de lo que se asume comúnmente, es decir, durante el periodo predinástico y las dos primeras dinastías. En cuanto a las fechas, según Colin Reeder, fueron los años entre 350 y 2700 a.C. Otros geólogos han intentado explicar las señales de erosión asociadas a marcas de meteorización causadas por el crecimiento de cristales de sal o por la erosión del viento. Estos procesos pueden haber jugado un papel en el daño a la Esfinge. Sin embargo, como indican Robert Schoch y Colin Reeder, el origen de las señales se explica óptimamente solo por la erosión causada por el agua de lluvia. Como podemos ver, hay muchos argumentos de que la Esfinge no fue construida por Jafra, ni por su hermano Gedefre o su padre Keops. La probabilidad de que la Esfinge fue creada mucho antes de la época de la dinastía Aybi de Egipto es muy alta. Esto es respaldado por las huellas de erosión, la completa falta de inscripciones contemporáneas sobre la construcción de un monumento tan importante, el rostro desajustado de la Esfinge y el descubrimiento de Göbekli Tepe. En el sitio web de la Enciclopedia Británica podemos leer que, según estimaciones, crear la Esfinge utilizando cinceles y martillos de cobre llevaría a aproximadamente 100 trabajadores, alrededor de 3 años de trabajo continuo. Así que la pregunta sigue siendo quién realmente construyó la gran Esfinge. No encontraremos rastros de escritura de antes del período dinástico, lo que ciertamente complica todo el asunto. Sabemos que el Egipto anterior estaba habitado por culturas como Nagada y, retrocediendo más, las culturas Mahdi y Merendá. Alrededor del 6000 a.C. aparecieron asentamientos neolíticos en Egipto, construidos por personas que venían de la zona del Teach, el creciente fértil. Por lo tanto, es posible que uno de estos grupos pudiera haber sido responsable de la construcción de la Esfinge. Sin embargo, también hay otra explicación que nos lleva de regreso en el tiempo al momento de la creación de Göbekli Tepe.
Hasta ahora, solo nos hemos referido a fuentes científicas, pero es interesante presentar un concepto propuesto por los investigadores independientes Robert Bauval y Graham Hancock. A principios de la década de 1990, ambos formularon la llamada teoría de la correlación de Orión y Giza. Aunque ninguno de ellos era científico, publicaron libros muy populares, grabaron un documental que se emitió en la BBC, y su hipótesis fue ampliamente analizada por la comunidad egiptológica. El concepto de Hancock y Bauval se basaba en que las 3 pirámides de Giza fueron construidas como un reflejo de las 3 estrellas en el cinturón de Orión. Se suponía que la esfinge representaba a un león que, en el día del equinoccio, observaba el amanecer contra el telón de fondo de su contraparte azul, la leona. Después de cálculos relacionados con el movimiento precesional del eje de la Tierra, los investigadores indicaron que estas estructuras reflejaban el cielo de alrededor de 10.500 a.C. En resumen, un grupo desconocido de personas habría construido la esfinge, así como las 3 pirámides en tiempos antiguos, mucho antes del surgimiento de la civilización egipcia antigua. Esta idea ha sido criticada por arqueólogos que señalaron las discrepancias angulares entre las 3 pirámides y las 3 estrellas en el cinturón de Orión. Sin embargo, discutiremos el tema de las pirámides en otra ocasión y nos centraremos únicamente en la estatua de la esfinge. Es muy probable que la esfinge sea más antigua que los tiempos de la Cuarta Dinastía. Sin embargo, es difícil determinar exactamente cuán antigua puede ser. La suposición de que habría sido construida en la última edad del león, entre 10.500 y 8.500 a.C., se basa en 2 premisas. En primer lugar, la existencia de Göbekli Tepe confirma que las personas de esa época podrían haber construido tal monumento, y en segundo lugar, que toda la esfinge estaba originalmente destinada a ser una estatua de un león que representa la constelación de Leo de esa época. Esto nos lleva al último punto, a saber, las extrañas proporciones de la esfinge. Su cabeza parece demasiado pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. Hancock y Bauval, así como Robert Schoch y Colin Reeder, consideran esto como evidencia de que la esfinge original era una estatua de un león, cuya cabeza fue reinterpretada por los egipcios para parecerse a uno de sus gobernantes después de miles de años. Al observar las proporciones de la estatua, tal explicación parece bastante racional. Otro investigador del misterio, Robert Temple, afirmó que la esfinge podría haber representado originalmente al dios Anubis, y solo más tarde su rostro fue reinterpretado para parecerse al gobernante Amenemhat II. Según Robert Temple, esto se evidencia por la imagen de una figura de animal acostado, cuyo cuerpo es largo, esbelto, no demasiado alto, con patas rectas. En su libro, El misterio de la esfinge, las raíces olvidadas del santuario de Anubis, señala que el texto egipcio antiguo, el libro de los muertos, nunca menciona a la esfinge. Sin embargo, hay numerosas referencias a Anubis que indican su fuerte posición. También encuentran referencias a Anubis desde la colina, que según él podría referirse a la estatua de Giza. Aquí tenemos 2 afirmaciones en competencia respecto al hecho de que la esfinge originalmente no lucía como lo hace ahora, y que o bien era una estatua que representaba a un león, o representaba al dios Anubis. Naturalmente, los egiptólogos no otorgan mucha importancia a tales afirmaciones, señalando que son hipótesis que no pueden ser verificadas de ninguna manera. En resumen de todas estas tesis, la esfinge podría haber sido construida por Khafra o Dedefra de Horus. Sin embargo, como hemos visto, hay una falta de evidencia para confirmar tales posibilidades. Quizás la esfinge fue creada 500 o 600 años antes, en la transición del periodo predinástico y la primera dinastía, por un gobernante anónimo que podría haber sido, por ejemplo, el primer faraón. Otra opción se refiere a la construcción de la esfinge por una de las culturas misteriosas que habitaron Egipto entre 6000 y 3000 a.C. La última variante, por otro lado, asume que la esfinge fue creada entre 2500 y 1000 a.C. y fue construida por una civilización perdida con amplios conocimientos astronómicos. Para los partidarios de los astronautas antiguos, este conocimiento pudo haber sido transmitido a ellos por dioses del espacio exterior. Sin embargo, estas personas pueden haber llegado a todo por su cuenta, y también podrían estar conectadas a la construcción de Göbekli Tepe en Turquía, que fue construida aproximadamente al mismo tiempo. Esto, a su vez, nos lleva a los inicios de la civilización. Los egiptólogos sitúan la aparición de la civilización egipcia alrededor de 3200-3100 a.C. Sin embargo, lo que es interesante y verdaderamente intrigante es que los antiguos egipcios creían que sus raíces se extendían mucho más atrás en el tiempo.
Las listas antiguas de los reyes de Egipto mencionan gobernantes que reinaron mucho antes del establecimiento de la primera dinastía. Esta información proviene del sacerdote egipcio Manetón, así como de un papiro único conocido como el Canon de Turín. De obras antiguas aprendemos que los primeros gobernantes de Egipto no eran personas en absoluto, sino dioses como Tar, Ra, Osiris, Set y Horus. Luego, durante miles de años, los semidioses adoradores de Horus mantuvieron el poder, y solo después de ellos la dinastía de mortales tomó el control de Eda. Aunque tal información fue registrada en algunos de los documentos más importantes del antiguo Egipto, para los egiptólogos estos son mitos y leyendas, y en su opinión, los verdaderos gobernantes fueron solo los reyes de la primera dinastía. Como podemos ver, los textos fuente de Egipto también nos muestran que las raíces de la civilización pueden llegar a muchos miles de años antes de lo que se reconoce actualmente. Como recordamos del episodio sobre la ciudad subterránea de Derinkuyu, construida por el antiguo gobernante Ima para evitar inviernos catastróficos, entre 10.800 y 9.700 años antes de nuestra era, ocurrió el último episodio frío de la última glaciación, conocido como el Dryas reciente. En ese momento, hubo un enfriamiento significativo. Una de las hipótesis que explican la causa de este enfriamiento es el impacto de un gran meteorito o una explosión en la atmósfera, debido a un enjambre de cometas. Según esta hipótesis, un desastre cósmico hace unos 13.000 años causó un cambio climático repentino y un enfriamiento global. Se cree que la llamada hipótesis del impacto durante el Dryas reciente es responsable de la destrucción de la primera civilización humana, a la que a menudo se hace referencia en las historias y leyendas de muchas culturas en nuestro planeta. Se cree que estas personas son responsables de la construcción de Göbekli Tepe, y potencialmente también de los templos de Malta y la Gran Esfinge, sin mencionar otras estructuras de diferentes partes del mundo. Los defensores de la civilización antigua creen que la Esfinge fue construida como un guardián de los secretos del conocimiento antiguo. Como sabemos, la meseta de Gif-Gizi está llena de corredores y cámaras subterráneas extremadamente largos que conducen, por ejemplo, al sarcófago de Osiris. Se cree que los secretos del conocimiento antiguo fueron depositados en cámaras secretas ubicadas debajo de la superficie de la Esfinge. Se podría discutir sobre el antiguo Egipto y los comienzos de la civilización durante horas, por lo que abordaremos el tema de las cámaras de la Esfinge en un episodio separado, ya que este asunto es muy extenso y verdaderamente fascinante. Como siempre, no les impongo ninguna teoría, les animo a que saquen sus propias conclusiones sobre los orígenes de la Esfinge. Escribe en los comentarios si estás convencido de que la Esfinge fue construida por Jafra como una estatua regular, o quizás fue construida por un gobernante desconocido, un grupo desconocido de personas, o una civilización antigua de hace 12.000 años con un propósito más peculiar. Te invito a suscribirte al canal en anticipación de más episodios de historias cósmicas.